¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien puede herirte y luego desaparecer como si nada hubiera pasado? Sin una disculpa, sin una explicación, solo un silencio frío y cruel. Pero no te confundas. No es el silencio de un alma reflexiva. Es una estrategia, una forma calculada de manipulación psicológica que los narcisistas utilizan como un arma invisible. Y en ese silencio no solo desaparecen, aún están controlando. Se retiran no porque te hayan dejado ir, sino porque saben que tú aún no los has dejado ir. En el video de hoy vamos a desentrañar capa por capa esta peligrosa táctica. ¿Por qué guardan silencio? ¿Qué están manipulando realmente? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer tú para salir de ese ciclo tóxico? Esto no es un ataque personal, sino un llamado a despertar para quienes alguna vez fueron atrapados en el torbellino del silencio, donde el amor se transforma en control y la bondad se convierte en una debilidad explotada. Si alguna vez te sentiste confundido, si pensaste que eras la única persona sufriendo esto, entonces este video será tu luz. Haz clic en suscribirse. Activa la campana de notificaciones y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la manera en que ves el amor, el silencio y a ti mismo. 1. Cuando un narcisista te hiere y luego desaparece en silencio, no es un acto al azar, no es una señal de agotamiento emocional ni un arrebato impulsivo. Es una estrategia, un golpe psicológico, cuidadosamente calculado para desorientarte y hacerte cuestionar a ti mismo. El silencio en manos de un manipulador deja de ser ausencia. Se convierte en una presencia abrumadora, una afirmación sin palabras que dice: yo decido cuándo puedes existir. Y por eso comienzas a entrar en pánico. No solo duele la herida anterior, duele no entender qué está pasando. Anhelas una explicación, una validación, una conexión por tenue que sea. Pero eso es la trampa. El narcisista sabe que los seres humanos están programados para buscar claridad después de ser heridos. Sabe que te preguntarás: ¿qué hice mal? ¿Estoy exagerando? ¿Soy demasiado sensible? Y ahí es cuando eres más fácil de controlar. En psicología, esto se llama refuerzo intermitente, cuando una conducta positiva solo es reconocida de vez en cuando, haciendo que la persona la busque de manera obsesiva. A veces te aman, luego desaparecen. A veces son cálidos, luego fríos. Así te ves atrapado en un ciclo tóxico que confundes con estar demasiado enamorado. La verdad es que el silencio, cuando se usa como arma, puede destruir tu mundo interior más que cualquier palabra cruel. No deja cicatrices visibles, pero convierte tu mente en un campo de batalla de dudas. Y lo más triste es que ese silencio a menudo se disfraza de necesito tiempo para pensar o quiero que las cosas se calmen. Pero con el narcisista, esa retirada no es para resolver, es para mantenerte esperando, confundido y fuera de control. Lo que necesitas no es descifrar ese silencio. Es mirarlo de frente y decir: ya no quiero vivir en un mundo donde el afecto se define por la ausencia. Porque alguien que de verdad te ama no te dejará en la incertidumbre con un silencio deliberado. No usará el silencio como una forma de hacerte rogar por tu derecho a existir. Y cuando entiendas eso, ya no necesitarás una disculpa. Solo necesitarás darte la vuelta y seguir adelante. Porque su silencio no es una medida de tu valor, es la prueba de su vacío interior. 2. Nacimos para conectar.
El cerebro humano está programado para buscar interacción, validación y la sensación de ser visto y escuchado. Por eso, cuando alguien en quien confías se retira repentinamente después de haberte herido tu mente, no solo se siente confundida, entra en pánico. No es una retirada normal, sino un vacío que te deja girando en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué hice mal? ¿O acaso no merezco ser amado? El narcisista entiende esto perfectamente. De hecho, se apoya en ese mismo instinto para mantenerte bajo control. Su silencio no es una expresión de dolor, ni una necesidad personal. Es una táctica donde se retiran para que tú quedes atrapado en la tormenta emocional. En ese vacío, comienzas a repasar cada detalle, cada palabra, cada expresión, buscando encontrar tu error. Pero aquí está lo aterrador: ese silencio no es solo una negativa a responder. Es una declaración silenciosa que dice: yo decido cuándo tú tienes valor. Esto no es solo manipulación emocional, es una forma de manipulación existencial donde tu existencia misma queda en manos de otro. Y cuando sigues esperando que regresen para explicarte, llamen para aclararlo, o pidan perdón para aliviar la carga, tú mismo les entregas el poder. No necesitan gritar para dominarte, solo necesitan desaparecer en el momento justo y dejar que tú construyas tu propio infierno mental. Y peor aún, comienzas a sentirte culpable por tener emociones que son profundamente humanas. Pero seamos honestos. Alguien que de verdad te ama no hará que dudes de tu propia sensibilidad. No te dejará solo en los momentos de mayor dolor emocional. No te obligará a cargar con el sufrimiento de ambos. Y cuando alguien hace eso una y otra vez, el problema no está en ti. Está en ellos. En su falta de madurez, su evasión y su deseo de control disfrazado de necesito tiempo. No puedes sanar en una relación donde tu dolor es ignorado y su silencio se considera poder. Ha llegado el momento de mirar la verdad a los ojos. Si realmente les importaras, no te habrían dejado sufrir solo. ¿Y si se alejaron para verte derrumbarte? Entonces levantarte no es una venganza, sino una forma de reclamar tu derecho a sentir y tu dignidad. 3. A menudo se nos enseña que el silencio es oro. Pero en manos de un narcisista, el silencio deja de ser paz. Se convierte en una herramienta de manipulación cruel. Después de hacerte daño, no se quedan para reparar, ni piden perdón para que puedas sanar. Desaparecen. Sin explicación, sin respuesta, solo quedas tú atrapado en un espacio helado donde las preguntas te atormentan y la autocrítica se vuelve obsesiva. Pero esta es la verdad que pocos se atreven a enfrentar. No guardan silencio porque no sepan qué decir. Lo hacen porque saben que tú necesitas desesperadamente una respuesta. Saben muy bien que el vacío te hará dar vueltas en tu mente, repasando cada momento, buscando errores, como si tú fueras el único responsable del colapso. Y justo en ese momento, te conviertes en el jugador activo del juego por ellos. Tú analizas, tú esperas, tú justificas, tú te dices: quizás solo necesita tiempo. Pero la verdad es que no necesitan tiempo. Necesitan que tú sigas dentro de su control, incluso cuando ya se han ido. El silencio después del daño no es una reacción neutral. Es un acto altamente intencional, una forma de mantenerte atrapado en el rol de quien cura a ambos. Saben que con solo no decir nada, tú hablarás por ellos. No necesitan disculparse porque tú ya lo estás haciendo por ellos. No necesitan enfrentar la verdad porque tú la estás distorsionando
para proteger su imagen en tu mente. Así es como conservan el poder mediante una retirada calculada, negándote la oportunidad de sanar. No te confundas, esto no es un alma lidiando con el dolor. Es alguien huyendo de la verdad porque enfrentarse a ella les haría perder el control. Porque una disculpa requiere humildad, una explicación valentía y una corrección madurez. Pero eso no existe en su diccionario. Así que en lugar de esperar que regresen para cerrar el ciclo, como debe ser, ciérralo tú mismo con conciencia. La verdad es su silencio no te define. Los expone, revela que no tienen la capacidad de enfrentarse a sí mismos y mucho menos la dignidad de caminar a tu lado en el proceso de sanación. Y cuando comprendes eso, ya no necesitas palabras de ellos, solo necesitas una promesa contigo mismo. Merezco un amor que no venga con castigo. 4. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el dolor no siempre proviene de lo que alguien hace, sino a veces de lo que deliberadamente decide no hacer? De no reconocer, de no sanar, de no enfrentar la verdad. Especialmente cuando te enfrentas a un narcisista, lo que más duele no es solo su comportamiento dañino, sino la negación fría y cruel que viene después. Desaparecen. Actúan como si nada hubiera pasado. Te borran de su realidad como si fueras un error técnico en el guión de vida que están dirigiendo. Y es precisamente en ese vacío donde empieza tu lucha no contra ellos, sino contra ti mismo. Te preguntas, ¿habré reaccionado de forma exagerada? ¿Acaso no fui lo suficientemente comprensivo? ¿Será que yo los alejé? Y cada una de esas preguntas, cada momento en el que vuelves la mirada hacia adentro para interrogarte, es justo cuando, sin saberlo, haces lo que ellos quieren, te conviertes en el culpable. Ellos no necesitan acusarte con palabras. Su silencio es el tribunal. Y tú en soledad te transformas en el juez más severo de ti mismo. Esta es la cara más peligrosa de la manipulación emocional. No te grita en la cara. Te susurra suavemente, pero con profundidad. Y te hace creer que tú eres el origen de todo. Mientras tú cargas con la culpa por ambos, ellos mantienen su rostro limpio, sin disculpas, sin responsabilidad, sin una sola grieta en la imagen que se esfuerzan en mostrar al mundo. Tienes que entender esto. El silencio no es neutral. En manos de un manipulador es una herramienta para evadir la responsabilidad y sembrar la duda en tu mente. Y la cruda verdad es que muchas personas nunca se disculparán, no porque no sepan que están equivocadas, sino porque saben que si guardan silencio el tiempo suficiente, tú terminarás culpándote solo. Pero ya no tienes que vivir en esa niebla. No necesitas una disculpa para saber que fuiste herido. No necesitas una explicación para permitirte avanzar. Y no necesitas que alguien reconozca la verdad para que esa verdad tenga valor. Lo único que necesitas es confiar en tu experiencia y dejar de vivir en una realidad distorsionada por el silencio ajeno. Porque al final no son sus palabras ni su falta de ellas las que te definen. Es tu capacidad de levantarte y decirte a ti mismo: soy lo suficientemente lúcido para ver con claridad. Soy lo suficientemente valioso para no tener que esperar. 5. A menudo creemos que si alguien guarda silencio después de hacernos daño, quizás es porque está reflexionando, arrepintiéndose, o simplemente necesita tiempo. Pero lo que necesitas entender con claridad es esto: las personas que realmente quieren reparar el daño no eligen desaparecer. Especialmente un narcisista, ellos no guardan silencio para sanar, sino para manipular. Su retirada
no nace de una fragilidad emocional, sino de una estrategia sofisticada, hacerte sentir culpable solo por haberte sentido herido. Es paradójico. Quien causa el daño es quien se esconde, mientras tú, la persona herida, eres quien busca respuestas, quien intenta recoger los pedazos, quien ruega por claridad. Pero esa claridad no llega porque ellos no tienen intención de dártela. Porque si admiten su error, tendrían que renunciar al poder. Si enfrentan tus emociones reales, tendrían que bajar el muro de orgullo que han construido toda su vida. Y para alguien cuyo valor personal se define por controlar a los demás, eso es inaceptable. Ellos no guardan silencio porque no sepan qué decir. Lo hacen porque saben que si mantienen el silencio, el tiempo suficiente tú hablarás. Tú enviarás el primer mensaje. Tú pedirás perdón por haber sido demasiado sensible. Tú cederás solo para obtener una explicación. Y en ese preciso instante, ya no eres el protagonista de tu propia historia. Has sido guiado por el miedo a perder por el hambre emocional que ellos mismos provocaron. Esto no es solo manipulación, es condicionamiento emocional. Te enseñan que el silencio es un castigo. Y que si quieres ser perdonado, reconocido, volver a la normalidad, tienes que aprender a someterte. Pero detente un momento y pregúntate: ¿existe algo en el amor verdadero que te obligue a sacrificar tu dignidad solo para poder existir? Si alguien necesita que guardes silencio sobre tu dolor, ese no es un amor que valga la pena conservar. Si tienes que reprimir tus emociones solo para mantener la paz, eso no es paz, es sumisión. Y si su presencia siempre viene acompañada de ambigüedad, inseguridad y culpa, entonces no necesitas una conversación para saber que es momento de irte. Solo necesitas una verdad que mereces un amor que no te obligue a silenciarte ante ti mismo. Y cuando realmente comprendas eso, dejarás de perseguir el silencio y comenzarás a caminar hacia tu libertad. 6. Hay una verdad difícil de aceptar las personas que más te lastiman. A veces son precisamente aquellas que más amas. Pero hay una verdad aún más profunda, y es que la forma en que reaccionan después de haberte herido dice más sobre quiénes son realmente que cualquier excusa que puedan dar. Cuando un narcisista te hiere, no se detiene en la acción inicial. Continúa desapareciendo, dejándote en la confusión, la duda y la soledad. Y lo más cruel, saben que esperarás. Saben que le darás vueltas a todo. Saben que volverás contra ti mismo la culpa. Esto no es simple indiferencia. Es manipulación intencionada. Porque en la mente de un narcisista, cada vez que tú reaccionas con ira, dolor, mensajes, explicaciones, disculpas, es una victoria para ellos. No necesitan estar presentes. Mientras sigas obsesionado, ellos siguen teniendo poder. Y para ellos, eso es una victoria más dulce que cualquier disculpa que pudieran pronunciar. Pero necesitas entender, esto no se retiran porque estén demasiado heridos como para hablar. Se retiran porque no pueden enfrentar la responsabilidad. No tienen el valor de admitir que sus acciones han herido a alguien más. Porque si lo hicieran, la máscara que tanto han construido empezaría a agrietarse. Y para alguien que vive de una ilusión de perfección, eso es inaceptable. Así que callan, se alejan, te ignoran y te dejan a ti enfrentarte con todas las consecuencias que en realidad les corresponden a ellos. Su silencio no es una reacción emocional, es una estrategia psicológica, una forma sutil de castigo. Una manera de hacerte sentir culpable
por haberte atrevido a hablar. Y precisamente porque tienes un corazón compasivo, porque aún guardas la esperanza de una conexión genuina, es que caes más fácilmente en esa trampa. Crees que si eres lo suficientemente paciente, amoroso y comprensivo, ellos cambiarán. Pero la verdad es quien no reconoce su error, nunca lo corregirá. Y quien no puede asumir la responsabilidad por el dolor que causa, no puede amarte de forma sana. Así que en lugar de seguir esperando que regresen para cerrar el ciclo, cierra tú el ciclo a tu manera. No para probar nada, sino para liberarte. Porque a veces la verdadera fortaleza no está en retener a alguien, sino en saber soltar a quien no merece tu corazón. 7. Hay algo que todas las personas que han estado en una relación con un narcisista acaban por descubrir, pero muchas veces demasiado tarde. El silencio de ellos no es el final, sino el inicio de un nuevo ciclo de manipulación. Cuando desaparecen después de haberte herido, no se han ido realmente. Solo dan un paso atrás para observar cómo reaccionarás. Ese silencio no es señal de agotamiento emocional ni una necesidad genuina de espacio personal. Es una prueba. Y tú, si no estás alerta, caerás justo en el papel que esperan, el que persigue, el que pide perdón, el que intenta arreglar algo que ni siquiera ha hecho mal. El problema es que las personas con un corazón cálido que desean claridad y relaciones sanas son las más propensas a quedar atrapadas en este torbellino. No entienden por qué después de haber compartido sus emociones con sinceridad, reciben a cambio un silencio tan cruel. Piensan, quizás fui muy intensa. Lo dije de forma equivocada. Si hubiese sido más suave, todo sería diferente. Y así empiezan a sacrificar partes de sí mismas con la esperanza de recuperar la normalidad con alguien que no tiene una relación sana con sus emociones. Lo que debe quedar claro aquí es esto: no puedes usar la bondad para sanar a alguien que convierte tus emociones en piezas de ajedrez. El narcisista no busca reconciliación, busca sumisión. Cada vez que aceptas el silencio como una forma válida de comunicación, estás enviando un mensaje. Estoy dispuesto a soportar este dolor con tal de que te quedes. Y desde ese momento, dejas de ser un compañero en la relación, te conviertes en un objeto programado para reaccionar como ellos quieren. Pero tú no fuiste creado para eso. Tu corazón no nació para ser condicionado por el miedo al abandono. Tú no eres una puerta por la que otros pueden entrar y salir a su antojo solo cuando necesitan sentirse poderosos. Eres una persona con valor, con límites, y con el derecho de ser amado desde el respeto y la claridad. Y si alguien no puede darte eso, entonces su silencio no es una ausencia lamentable, sino una oportunidad para escuchar con más fuerza tu propia voz interior. Esa voz que te dice: no necesito que alguien regrese para sentirme completo. Solo necesito a mí mismo, quien se atreve a poner el punto final donde ellos solo dejan puntos suspensivos. 8. Hay algo casi seguro: si alguna vez estuviste en una relación con un narcisista, experimentarás lo que se llama el vacío después de la tormenta. Ese momento en el que desaparecen tras una cadena de caos emocional que ellos mismos provocaron. Y lo aterrador no es su ausencia, sino el extraño silencio que dejan en tu mente, un espacio donde cada palabra, cada gesto, cada acción comienza a ser analizada al revés por ti, en un intento de encontrar errores dentro de ti mismo. Ese vacío no es casual. Es el resultado de una estrategia calculada. Una trampa de silencio diseñada para que te culpes, te cuestiones y te castigues sin que nadie tenga que señalarte con el dedo. No necesitan estar presentes para manipular. Ya prepararon el terreno con una serie de comportamientos caóticos,
un ir y venir de amor y abandono que te lleva a una especie de adicción emocional. Y cuando comienzas a depender de sus reacciones para definir tus propios sentimientos, su desaparición se convierte en una herida neurológica. Te confundes, te angustias, te preguntas si estás exagerando. Y entonces, casi sin darte cuenta, les escribes. Intentas contactar. Quieres aclarar las cosas. Pero ese acto se convierte en su combustible. No necesitan responder. Solo necesitan saber que aún te importa. Porque para el narcisista tus emociones no son algo que respeten, son una fuente de suministro. Y si no pueden obtener admiración, aceptan tu dolor mientras provenga de ti y esté dirigido hacia ellos. Para ellos tu reacción sea amor, enojo, reproche o llanto, es prueba de que siguen siendo el centro de tu universo. Y lo único que realmente les aterra de verdad es cuando ya no reaccionas. Cuando guardas silencio no para manipular sino para liberarte. En ese momento, el silencio deja de ser su herramienta. Se convierte en tu fuerza. No como frialdad, sino como claridad. No como castigo, sino como cierre. Y cuando eliges no jugar el juego emocional que ellos proponen, no solo escapas de su control, recuperas el dominio sobre tu propia mente. No es fácil. Pero es el único punto de partida hacia la libertad. Porque al final, no es que ellos te hayan dejado en silencio. Es que tú por fin has salido del ruido de la manipulación para escuchar lo único que realmente importa, tu propia voz. 9. Hay una verdad que no todos están dispuestos a enfrentar. El narcisista no necesita decir una sola palabra para seguir haciéndote daño. Solo necesita guardar silencio en el momento justo, de la manera precisa, y el resto lo harás tú mismo. Saben que después de sembrar suficiente dolor, basta con desaparecer para que te revuelques entre cientos de hipótesis en tu mente. Y saben aún mejor que si sigues buscando respuestas en su silencio, todavía te tienen bajo control. Lo que hace que la táctica del silencio del narcisista sea tan peligrosa no es el hecho de que no respondan, sino que tú sigas esperando una respuesta. Ellos ya no necesitan actuar porque tú estás reaccionando por ellos. Estás atrapado en un bucle de esperanza, duda y sensación de fracaso. Y luego, empiezas a medir tu valor por su ausencia como si solo fueras digno de amor si ellos deciden volver a aparecer. Pero el amor verdadero nunca se construye sobre la manipulación emocional. El amor no consiste en hacerte sentir invisible y luego volver como si fuera un favor. Y es ahí donde necesitas una lucidez profunda, que el hecho de que se alejen no significa que tú estés equivocado. Que su silencio no es prueba de que tú eres demasiado, sino de que ellos son limitados. Alguien que no puede manejar un conflicto con honestidad, que no puede enfrentar emociones con valentía, siempre se esconderá detrás del silencio como si fuera una muralla segura. Pero eso no significa que tú tengas que quedarte frente a esa muralla golpeando la puerta. No necesitas una disculpa para perdonar. No necesitas una conversación para tener el derecho de seguir adelante. Solo necesitas permitirte dejar de interpretar el silencio ajeno como una acusación. Porque la verdad es esta: cuanto más tratas de entender ese silencio, más te alejas de tu propia voz interior. Y eso con el tiempo no solo te hace perder a esa persona, también te hace perderte a ti mismo. Recuerda, quien te ama no te hace vivir en la incertidumbre. Quien realmente vale la pena no usa su ausencia como una prueba de tu amor. Así que en lugar de seguir esperando frente a una puerta, que siempre está cerrada, puedes darte la vuelta, alejarte y abrir una nueva. Una puerta donde no necesitas pedir permiso para ser escuchado, para existir,
para ser amado como mereces. 10. Una de las mayores trampas psicológicas que el narcisista puede crear es hacerte creer que su silencio es una muestra de madurez, de calma, de una supuesta superioridad tras el conflicto. Pero la verdad es todo lo contrario. El silencio en manos de un narcisista no es paz, es una forma de guerra silenciosa. Una arma que utilizan para que te cuestiones a ti mismo, para que dudes de tu propio valor, y finalmente para que cargues con la culpa de lo que ellos mismos provocaron. Saben que tienes un corazón sensible, que no te llevas bien con los vacíos. Y precisamente por eso dejan vacíos estratégicos para que tú los llenes con culpa, con nostalgia, con intentos de encontrar una razón. No necesitan decirte nada cruel. Solo necesitan desaparecer. Y con eso basta para que te sientes cada noche, repasando cada conversación, cada mirada, cada mensaje, intentando descubrir en qué fallaste. Pero tú no has fallado. Eres víctima de un juego mental donde la desaparición es una táctica diseñada para desorientarte emocionalmente. Alguien que realmente te ama no te hace dudar de tu lugar en su vida. No elige el silencio como forma de castigo. No espera a que pidas perdón por sentir emociones legítimas. Pero para un narcisista, el silencio es su forma de ganar sin diálogo, sin lógica, sin razones. Y si sigues reaccionando como ellos esperan, escribiendo, llamando, disculpándote, cediendo, te conviertes sin querer en su suministro emocional, una vez y otra vez más. Eso no es amor. Es condicionamiento psicológico que te hace sentir que necesitas sufrir para ser amado, que necesitas portarte bien para no ser abandonado. Pero tú tienes el derecho de elegir algo diferente. Puedes dejar de perseguir ese silencio. Puedes dejar de buscar respuestas en alguien que nunca ha estado dispuesto a enfrentarse con la verdad. Y puedes desde ahora mismo creer que la verdadera paz no se encuentra en complacer a los demás, sino en no traicionar tus propios sentimientos. No necesitas presencias a medias. No necesitas promesas de retorno cuando estén listos. Lo que necesitas es un amor que no exija que sacrifiques tu dignidad para ser visto. Y cuando entiendas eso, dejarás de temer al silencio. Comenzarás a caminar. En silencio. Pero esta vez el silencio es tuyo, y es señal de tu fuerza. Quizás pasaste noches enteras sin dormir, esperando un solo mensaje de vuelta. Quizás te culpaste por no haber sido lo suficientemente dulce, lo suficientemente paciente, lo suficientemente tranquila, como para retener a esa persona. Pero si tienes que sacrificar tu paz interior para mantener a alguien que no sabe valorarte, eso nunca fue amor. Eso fue una prisión emocional disfrazada de esperanza y de heridas aún sin nombre. Lo que más duele no es solo lo que hicieron, sino el silencio que vino después, esa indiferencia helada, como si nunca hubieras existido. Pero hoy, ya has visto la verdad, ellos no guardaron silencio porque estuvieran heridos. Guardaron silencio porque así mantienen el control. No se alejaron porque tú estuvieras equivocada. Se alejaron porque no tienen el coraje para asumir responsabilidad, no tienen la madurez para escuchar la verdad y no tienen el amor suficiente para ponerte al mismo nivel que ellos. Y tú, quien se quedó, quien sufrió, quien trató de entender, eres la prueba más poderosa de un corazón profundo. Pero no estás aquí para cargar con las culpas de otros. No naciste para correr detrás del silencio de alguien como si eso definiera tu valor. Su silencio no dice nada sobre ti, pero tu decisión de quedarte o de irte
dirá mucho sobre cómo te amas a ti misma. Recuerda, el amor verdadero no te hace dudar de ti. No te pide que sacrifiques la claridad por una relación llena de confusión. Y el silencio, cuando se usa como un arma, no es algo que debas aprender a soportar. Es algo de lo que necesitas aprender a liberarte. Si estás leyendo estas palabras, quiero que sepas, no estás sola. Y tienes todo el derecho de elegir tu vida otra vez. No necesitas que nadie te lo conceda, ni que nadie lo apruebe. Solo necesitas una decisión clara que nunca más vas a intercambiar tu paz interior solo para que alguien te vea. Si lo que acabas de escuchar te tocó, si te viste reflejada en estas palabras, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos. Porque sanar no es un camino que debas recorrer sola. Y a veces una sola frase en el momento justo puede cambiar toda una vida. Tú lo mereces. No cuando ellos regresen, sino ahora mismo, cuando tú decides elegirte a ti.